De la nada brotó la magnificencia, de la inspiración silenciosa la majestuosidad, de la madera el perfil imposible nunca antes imaginado, de la gubia la talla guiada por los cielos y del oro la magia para saborear su imponente composición. No había mejor altar para consagrar la tierna mirada del polvorín. No era posible semejante obra para otra escena que no fuera la suya. No existía mayor alabanza a Dios que la de un paso descrito por la providencia, porque solo de un amor tan profundo podría brotar la mejor sinfonía de la talla, pero también la más dulce composición del bordado, el dibujo más sincero del hilo de oro, el trabajo cuidado de la plata cincelada en el alma, o el más estudiado cielo para cobijar la más maravillosa rosa que los ángeles pudieron regalar a Huelva. Destacar por encima de todo, bajo mi entender y punto de vista, es el soberbio paso de José Oliva de 1948, que llama la atención por sus volúmenes, por su tamaño y sobre todo por el imperio que manifiesta el misterio en la calle, por las formas con las que ha sido ejecutado. El Paso de Cristo es una de las principales obras que tiene la hermandad en cuanto a enseres y de la que quizás se sienta la hermandad más orgullosa, ¿no? Es una talla barroca, muy valiente, con un dibujo muy amplio, sin ningún tipo de complejo, ¿no? Está tallado a lo grande, ¿no? Y un paso que se ha ido haciendo en muchas etapas. Se comenzó cuando la hermandad ya se traslada a esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, porque en el templo donde la hermandad se fundó pues era inviable poder hacer un paso de esas dimensiones, ¿no? En principio se hicieron los respiraderos y los candelabros, después se talló la canastilla, después con el paso del tiempo se pensó que quizá el farol era más apropiado que el candelabro se sustituyó por los faroles que actualmente están en la capilla, y esto fue un proceso de muchos años, de talla, de dorado, y en el año 1958 ya el paso aparece totalmente terminado. Después de esa fecha pues ha sufrido varias restauraciones, unas más pequeñas, otras más fuertes. En una de ellas se llegó a dorar el paso totalmente otra vez de nuevo. En el año 1999 se recuperan los candelabros en el paso, que era lo que en un principio llevaba y lo que tal como se concibió. No los antiguos, porque los antiguos se desconoce el paradero, sino que se ejecutaron unos nuevos candelabros y entonces al paso sí se le devolvió el aspecto primitivo.
llamador del Paso de Cristo es una verdadera joya, es una maravilla, es para mirarlo con detenimiento. Es un trabajo de la orfebrería de Hermanos Delgado, que yo creo que solamente con decir el nombre ya se sabe que es una pieza de categoría, ¿no? Una alegoría a la cruz, van unos querubines vestidos de costaleros, o sea, es una maravilla. Está hecha en plata, está todo hecho en plata, y es un trabajo de una minuciosidad y de una perfección increíble. Y respecto al paso de palio tenemos que destacar las bambalinas, que son realizadas por Manuel Ponce, hermano de la cofradía, y que tiene la singularidad de contar en cada uno de los cuerpos con pintura del también hermano y afamado pergaminista nubense Francisco Johnny Santiago. Y es un palio que precisamente esas bambalinas son las que le dan una gracia característica al andar de ese paso, que es el que hace las delicias de los cofrades cuando lo vemos en la tarde del lunes santo. El palio de la Virgen del Amor es un palio muy característico. En la primera bambalina, digamos, siguiendo este estilo, y hablo de que es muy característico porque la combinación de la pintura en cada una de las puntas de la bambalina con el bordado es algo que se inició en los años 70. El primer palio lo bordaron algunos hermanos de la hermandad dirigido por Francisco Contioso. De ese palio solamente se llegó a hacer una bambalina que fue la delantera. Gustó mucho la idea porque era algo, aparte de novedoso, que daba mucha personalidad a la hermandad. Y fue tanto lo que gustó que cuando en los años 70 finales, principios de los 80, se crea un taller de la hermandad en que los hermanos pues, participaron en hacer bordados, se pensó en hacer esa misma idea de combinar los bordados con la pintura, pero un poco más completo, el dibujo, el diseño, pero sin perder esa identidad que tanto había gustado. De ahí se pasa a un segundo palio con diseño de Francisco Jonis, y entonces esas bambalinas pues, se ejecutaron en el taller de la hermandad. Se hicieron las bambalinas y el palio, el techo de palio. Se concluyó todo en 1983. Ese palio era un palio que se había hecho con mucha ilusión, pero carente de calidad, por ejemplo, en cuanto a los materiales. Eran materiales de escasa calidad y entonces pues, la hermandad siempre acariciaba la idea de tener un palio pues, ya más acorde con los tiempos, ¿no? Entonces, pues en el año 2000, 2005, pues el entonces hermano mayor, Manuel Morón, pues acaricia la idea y la plantea y entusiasma la posibilidad de sustituir ese palio, al que tanto cariño la hermandad le tenía y le tiene, porque la hermandad lo sigue conservando, en hacer un palio nuevo, siempre sin que se pierda esa identidad. Pues a raíz de ahí pues se contacta conmigo la posibilidad de que en mi taller se pueda hacer el palio. Pues a mí pues, la idea me fascina, entre otras cosas porque yo ya trabajé en el palio anterior. Hacía 25 años que se había hecho el otro palio y entonces la verdad pues a mí me llenó de estímulo y de ganas de trabajar. Entonces pues esas bambalinas se hicieron siguiendo un poco la traza de estos palios anteriores, pero sin que se perdiera la personalidad. Se enriqueció todavía mucho más el dibujo, se usaron materiales en oro fino, se utilizó una cantidad de puntadas de todo lo que podía enriquecer en la bambalina, pero siempre sin que se perdiera esa identidad. El fleco de canutillo se sustituyó por un fleco de bellota, la malla se hizo a mano, que antes pues no era malla hecha a mano, y entonces pues se sustituyó y la verdad que el resultado pues agradó bastante, sobre todo porque no se había perdido la identidad de la hermandad.
Se sigue conservando el techo primitivo, porque el techo primitivo no se rehizo. Conservamos el mismo que teníamos del año 1983, que es el techo de palio. El respiradero quizás es la parte más característica de nuestro paso de palio en cuanto a la orfebrería se refiere. Es un respiradero del año 65, del orfebre Jesús Domínguez. Un respiradero que yo siempre he dicho que parece más un respiradero para ser tallado que para ser repujado. Es un respiradero de piezas grandes. Ahí me recuerda, salvando las distancias, al paso de Misterio, ¿no? Un respiradero que está hecho sin complejos, dibujos grandes, con mucho relieve, con un repujado con mucha fuerza. Yo destacaría principalmente el mordurón. El mordurón tiene un trabajo increíble y además un volumen también muy distinto al resto de respiraderos que estamos acostumbrados a ver. Y entonces el resto de piezas de orfebrería que se han ido haciendo, pues se ha tomado como base este respiradero porque creemos que merece la pena. La jarra es quizá la parte del paso de palio que todavía no se ha podido reformar. Las jarras actuales son del taller de orfebrería de Manuel de los Ríos, de los años también 80, y quizás es la parte todavía que está un poco pendiente de adecuar a ese estilo que marca el respiradero.